Buen día, mi nombre es Aurora Salazar. Presento para la materia de salud mental y nutrición la tarea número 1 sobre influencia del medio ambiente en la salud mental, exposición de un artículo. El siguiente artículo titulado Contaminación del aire a largo plazo, susceptibilidad genética y riesgo de depresión y ansiedad, estudio prospectivo en el Biobanco del Reino Unido. Comenzamos con la breve introducción que nos habla de la prevalencia que han tenido en estos últimos años, tanto la depresión como la ansiedad. El tema con esto es que no hay como un origen claro de cualquiera de estos dos. Sabemos que se debe como a diversos factores, pero el tener como un punto de arranque o un punto como más claro de dónde vienen estos nos hace más fácil el modificar esta conducta, el darle un tratamiento, el darle, pues, como nos menciona, el desarrollar estrategias para la prevención de este tipo de trastornos. Entonces, de ahí surge que haya diferentes estudios en donde nos traten de explicarle el origen de estos dos trastornos que son muy prevalentes. El tema es que en cuanto a estudios que nos hablen del medio ambiente y este tipo de trastornos, hay ciertas limitaciones que nos menciona el mismo artículo, en donde nos habla que el tiempo de seguimiento ha sido muy corto o muy breve, en donde no podemos ver como una clara evolución de la exposición del ambiente al Sí, de la exposición del ambiente a cómo ha crecido o evolucionado el trastorno. También tenemos una recolección de datos bueno, en otros estudios nos menciona que se ha dado una recolección de datos con intermediarios que no son tan confiables, porque puede ser que en ocasiones sean aseguradoras que no pues no estén dando como datos correctos o que las mismas personas no dan los datos correctos y las personas que padecen ansiedad y depresión no es tan común o tan frecuente o no, pues sí, simplemente no se da el que busquen un seguro o el que vayan a un hospital para tratar precisamente esta enfermedad. Y otro de los problemas que nos habla con estudios anteriores es el enfoque, bueno, el factor de contaminación en el que se enfocan, ya que no siempre es claro o arrancan el estudio con un factor de contaminación, pero ya conforme van avanzando se dan cuenta que desde un principio hubo otro factor que no tomaron en cuenta. Para este artículo se realizó un estudio transversal y prospectivo para examinar las asociaciones de la exposición ambiental en partículas de suspensión de 2.5 y 10, óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, que son los contaminantes que están más presentes o más como accesibles o que tienen como más estudios. La relación de esto con el riesgo de padecer depresión o ansiedad en registros del Biobanco del Reino Unido. Este estudio se realizó en un aproximado de 0.4 millones de registros del biobanco, que equivale más o menos a 400,000 personas o registros que se tienen. Lo que les decía anteriormente de que de las limitaciones que era como recolección de datos con intermediarios, también es porque no eran como datos tan precisos. El biobanco del Reino Unido, la ventaja que tiene es que son datos más precisos o son expedientes o personas a las que se les ha dado un seguimiento adecuado. Ahora, para este estudio se construyó un índice de contaminación del aire para examinar en qué medida la exposición a estos contaminantes que les mencioné anteriormente se asociaba con una mayor carga de depresión o ansiedad y se evaluó la posible contaminación genética del aire. Como objetivo del estudio, se realizó un estudio transversal y prospectivo para examinar
las asociaciones de la exposición ambiental a partículas en suspensión, PM por sus siglas en inglés, con un diámetro de 2.5 y 10. Estas son las medidas precisamente de estas partículas. Estas partículas se encuentran en el aire y pues usualmente las personas estamos expuestas a este tipo de partículas, entran a nuestro sistema por nuestro sistema respiratorio. Entonces se toman en cuenta estas y aparte óxidos de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, y lo que se trata de examinar es la asociación de esto con el riesgo de padecer depresión y ansiedad, según datos recabados del Biobanco del Reino Unido. Para comenzar con la metodología, es importante tener en cuenta que el Biobanco de Reino Unido es un estudio prospectivo en curso con 502.536 participantes, los cuales fueron reclutados entre 2006 y 2010, con edades comprendidas entre 37 y 73 años, esto en la encuesta inicial, a los cuales se les ha dado múltiples seguimientos. En la encuesta inicial proporcionaron información sobre sus hábitos, su estilo de vida y de salud, y se recolectaron muestras biológicas. Estos participantes han acudido a un aproximado de 22 centros durante los últimos años para realizarse diferentes pruebas o contestar diferentes encuestas según los requerimientos del biobanco o de los estudios que recolectan información del biobanco. En este estudio específicamente de este artículo se incluyeron a 398.241 participantes, los cuales tenían datos disponibles sobre el estado de salud mental, la contaminación del aire y las variantes genéticas al inicio del estudio, es decir, de la primera recolección de datos de 2006 y 2010, para analizar la asociación entre la contaminación del aire y los trastornos mentales prevalentes. Se empleó un segundo subconjunto de 345.876 participantes, los cuales no padecían depresión ni ansiedad al inicio del estudio, esto para evaluar la asociación entre la contaminación del aire y la incidencia de trastornos mentales diagnosticados mediante una encuesta de 7 años o los registros hospitalarios. Les recuerdo que estas personas acuden a diferentes centros a estar contestando encuestas, estar haciendo diferentes tipos de estudios, de pruebas y todo esto. Entonces, la encuesta que menciona aquí de 7 años es una encuesta que se hizo como muy puntualmente cada año por 7 años. Entonces, a esto se refiere. Y con registros hospitalarios, pues algunos de los lugares a los que estas personas van a proporcionar información es precisamente hospitales. Y por último nos menciona como la parte ética, que es la investigación del Biobanco del Reino Unido ha recibido la aprobación del Comité Ético de Investigación Multicéntrica del Noroeste, es decir, que el Biobanco del Reino Unido tiene la aprobación del Comité de Ética para realizar este tipo de estudio, y todos los participantes proporcionaron consentimientos informados por escrito, esto al biobanco, lo cual le permite a los estudios que nutren sus datos del biobanco, pues tener acceso a esta información, ya que ya se dio un consentimiento por escrito a los participantes en donde se les informaba que sus datos iban a ser utilizados para este tipo de investigaciones, para las del biobanco o para quien se nutriera de esta información. Para la metodología como cual, las evaluaciones de la depresión y la ansiedad se realizaron utilizando registros de admisión hospitalaria vinculados de los registros que les digo que se hicieron en un principio de esta investigación, y cuestionarios de salud mental que se hicieron al inicio y que se fueron dando con el seguimiento. Se consideró que los
participantes tenían depresión o ansiedad, si cualquiera de estos registros previos era positivo. Y en la encuesta de 7 años del estado de salud mental se evaluó mediante el PHQ-9 y cuestionarios sobre el trastorno de ansiedad generalizada. El PHQ-9 es una medida de autoinforme que tiene ítems que evalúan la presencia de síntomas depresivos basados en los criterios del DSM-4 para episodios depresivos mayores, y los cuestionarios de ansiedad generalizada se realizaban mediante la escala de Likert con diferentes ítems o con diferentes frases para que fueran contestando. Acerca de las evaluaciones de exposición, se basaron en un modelo de regresión del uso de la tierra, el cual calcula las concentraciones promedio móviles anuales de contaminantes del aire utilizando variantes predictivas, y en las cuales en estas variantes se incluye el uso de la tierra, el tráfico y la topografía. Después de esto se asignaron las concentraciones de contaminación del aire de ambiente de los participantes de acuerdo a sus coordenadas residenciales o a las zonas que quedaban cerca de ellos, y ya con esto teníamos la evaluación de la exposición a los contaminantes. Para las medidas covariables o para cuidar como lo mayor posible el sesgo que pudiera presentarse para esta evaluación, se, se hicieron o se tomaron en cuenta variantes como edad, sexo, la masa corporal, la raza, según la información que daban los mismos participantes de qué raza pertenecían, si vivían o no en zona urbana, las enfermedades que podrían tener como hipertensión o enfermedad coronaria, diabetes, y también se tomaron en cuenta medidas estadísticas de las cuales pues eran respecto tanto al factor sociodemográfico como al estilo de vida, y también los hábitos que tenían al principio de las evaluaciones y cuando se realizó precisamente esta investigación. Y para la construcción del índice de contaminación del aire se, se tomó en cuenta un índice que es una puntuación ponderado continua que suma las concentraciones de los contaminantes del aire, ponderando las estimaciones del efecto sobre las probabilidades de sufrir trastornos mentales al inicio o el riesgo de sufrir trastornos mentales en un futuro, y a esto se le dio seguimiento. Este índice únicamente se ajustó por edad y sexo, ya que eran las variables con las que se podían manejar un poco más y con las cuales no iba a existir un sesgo mucho mayor o algo que se les impidiera seguir realizando esta investigación, o que cerrara más la investigación para que no tuvieran problemas en un futuro en terminar o en agregar más medidas. Entonces, por esto el índice solo se ajustó por edad y sexo. Como resultados tenemos que las concentraciones ambientales de todos los contaminantes del aire estaban altamente correlacionadas entre sí. Las características de la población del estudio y el subconjunto de participantes libres de trastornos mentales al inicio del mismo fueron similares respecto a la mayoría de las variables, pero ligeramente diferentes en el subconjunto de personas que realizaron las encuestas durante los 7 años. Y los niveles elevados de los 5 contaminantes de los cuales hablamos se asociaron con mayores probabilidades de sufrir trastornos mentales al inicio del estudio. Un índice de contaminación del aire refleja que los efectos combinados de los contaminantes también demostró una asociación positiva con el riesgo de padecer trastornos mentales. Y por último, resultado o discusión del mismo artículo nos dice que hasta donde sabemos esta es una investigación con uno de los grupos más grandes que ha podido demostrar que existe una asociación entre los trastornos de salud mental y la exposición a la contaminación del aire a largo plazo, lo cual podría verse aún más reforzado por la predisposición genética de cada participante o de cada persona.